¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este segmento de entrevistas en A las 8:45. En la primera parte, Adrián y yo vamos a conversar con nuestros invitados sobre esa jornada hoy en el Congreso de la República, en la sesión plenaria en la que continuaron conociéndose las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Hoy se dio el visto bueno a 26 enmiendas, entre ellas las que usted escuchaba hace un momento en nuestro espacio informativo. El Consejo del Ministerio Público queda eliminado, también la facultad del presidente de la República de destituir al jefe del MP, al fiscal general, sin que antes enfrente un proceso judicial y sea condenado, entre otras reformas. Déjenme presentarle a nuestros invitados, el miembro del Consejo del Ministerio Público, Julio Rivera Clavería, también ex viceministro de Gobernación, y Osvaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos. Hola Adrián, ¿qué tal? Vamos a comenzar, señores, comencemos con Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo ve usted estas reformas que avanzaron hoy en el Congreso de la República? ¿Está usted a favor de todas o dónde encuentra usted los puntos de discusión? Bueno, hubo un proceso de discusión bastante amplio para este proceso de reformas, donde al final también participó CICIG, participó la Oficina del Alto Comisionado y fue sometido a la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso de la República, en donde el consenso fue la iniciativa de ley 4982, que es la que hoy están discutiendo, y por lo tanto yo puedo decir que más que estar de acuerdo, hay un consenso sobre que ese era el proceso que había que llevar y eso era lo que se tenía que plantear para tener un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público más fuerte y un Ministerio Público que le permitiera a la fiscal o a los fiscales en el futuro poder tener mejores elementos para la directriz de la persecución penal en el país. Así que creo que es una iniciativa interesante. Las enmiendas han complicado el tema, las enmiendas ya han puesto en discusión varias cosas. Sin embargo, muchas de esas enmiendas corregían aspectos que por detalles técnicos se desconocían y han podido reorientar algunas de las situaciones, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, habían problemas o detalles en la sección 3 de la ley, en donde se estaba eliminando el Consejo del Ministerio Público, pero no se estaba eliminando el título. Esos eran errores graves que al final podían complicar porque quedaba el nombre del Consejo, pero no se eliminaba el contenido, pero no se estaba eliminando los títulos. ¿Es positivo que se elimine este órgano? Bueno, desde el punto de vista de la independencia interna y de la capacidad interna que tiene que tener la fiscal, nosotros lo vemos positivo. ¿En qué sentido? En el sentido que las funciones que se estaban o que se le otorgaron al Consejo en algún momento podían prestarse para ser mal utilizadas. De hecho, a la Corte de Constitucionalidad sobre una de esas funciones la declaró inconstitucional y de ahí las otras pues abrían la puerta a situaciones que podían complicar las decisiones que tomaba la fiscal, sobre todo en el tema de destituciones del personal, cuando se daban apelaciones, que fue lo que siempre se alegó. Pero también habían factores externos. El Congreso tampoco nombraba al Consejo, por ejemplo, en el periodo anterior, y eso tampoco permitía resolver la situación. Así que era una serie de factores que se sumaban, pero que al final es positivo, desde nuestro punto de vista, para el tema de la independencia interna. Señor Rivera, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Entendiendo que hay aspectos que se abordan en esta reforma desde una parte gerencial administrativa y otra que van más en el tema de fondo, el tema de independencia y cuestiones más sustanciales. ¿Usted cómo ve el tema en el manejo en sí, además siendo parte del Consejo? ¿Cómo ve el tema del manejo gerencial? ¿No es realmente algo positivo el hecho de retirar ese filtro que ha generado por la dinámica en el Congreso en los últimos años una presa terrible para una depuración real de la parte laboral, por ejemplo, del Ministerio Público? Yo creo que uno de los problemas es que siempre durante las crisis se plantean soluciones legales para solucionar problemas que al final se convierten nuevamente en problemas con el paso de los años. En el 1993 se reformó la Constitución y el presidente del organismo judicial, que tenía un plazo de 5 años en la presidencia, se convirtió en una presidencia alterna anual. Resultado, es totalmente infuncional, no solucionaron los problemas que hablaban de corrupción, de falta de transparencia, de falta de supervisión y control, etcétera, y al final vamos a regresar a los 5 años. Hoy, mañana o pasado vamos a volver a regresar a esos 5 años porque el organismo judicial no funciona en la manera como está. ¿Qué es lo que yo planteo? ¿Qué es lo que yo veo? Que este anteproyecto de ley es producto no de la administración del actual fiscal general, sino de la pasada. Y aquí lo que se pretendía era fortalecer la figura del fiscal general, que es un error. Aquí lo que hay que fortalecer es la institución del Ministerio Público.
Y entonces, si usted revisa, por ejemplo, cómo son electos los fiscales en Latinoamérica en términos generales y en Estados Unidos, por los congresos puestos por los presidentes. Uno, en muchos de los países hay fiscales generales adjuntos, porque el fiscal general ni siquiera tiene el tiempo para atender toda la problemática que se da en una institución de esa magnitud, manejando todos esos casos. Tienen una función de política criminal, los fiscales generales viajan constantemente al interno, tienen que participar en actividades en lo local, etcétera. Por lo tanto, lo importante aquí era crear una figura alterna, como por ejemplo un fiscal general adjunto electo en las mismas condiciones que el fiscal general. Segundo, el Consejo, no es cierto todo lo que se dice del Consejo del Ministerio Público. Eso es totalmente falso. El fiscal general tiene la función administrativa, la función judicial y la función financiera. Él está a cargo de todas esas funciones. La función del Consejo es de contrapeso y balance. Un contrapeso que llegó a ser superior a cualquier decisión tomada administrativamente. Déjeme ponerle un ejemplo. Fiscales que habían sido sindicados en procesos penales por robo, por vinculación con el crimen organizado, y que durante la administración pasada siguieron cobrando mes a mes su salario porque no los podían destituir, porque el Congreso no designaba a su representante y el Consejo no podía. Pero es que eso es distinto. Y más de 3 millones de quetzales. Pero es que eso es distinto. Es que el Congreso no los nombró. Pero si el Congreso los hubiera nombrado, el Consejo hubiera hecho su trabajo. Yo no estoy defendiendo al Consejo, pero por ejemplo en Chile, pero ese poder en Chile que usted tenía tiene el un consejo asesor, usted tiene un fiscal general y un fiscal general adjunto. Y no me va a decir que Chile no hace el trabajo correcto en materia de investigación criminal y de acusación, por favor. Pero licenciado, ahí en ese esquema, ¿no implicaría eso entonces que cada ministerio tuviera una especie de consejo para depurar y generar ese contrapeso? ¿Dónde queda el orden y no discrecionalidad ilimitada, pero justamente como parte de la estructura orgánica? Si nos basamos en eso, cada dependencia institucional tendría este tipo de estructura, lo que hace, además con la realidad que tenemos en el manejo del tema administrativo, hace totalmente ingobernable la institución. Eso no es cierto, eso no es cierto. Las políticas criminales las emite con exclusividad el fiscal general. Pero la estructura administrativa, los trabajadores buenos, hay muchos buenos, pero y los malos, apelando a ese derecho de alzada, ¿qué pasa? Quedan... Simple y sencillamente lo que se hace es revisar si efectivamente se aportaron las pruebas suficientes para las remociones de los fiscales. Si hubiera consejo, pero no hubo, ¿qué es lo que dice Paola? Pero bueno, pero es que eso no estaba en las manos del Consejo. Pero si estaba el en las Consejo manos hubiera decidido que ese empleado debía permanecer en el cargo, pagándole nosotros a un criminal. ¿Y qué pasaría si yo les contara a ustedes que también puede ser que la propuesta era que efectivamente no hubiera Consejo para poder manejar el Ministerio Público como a mí me diera la gana? Y por supuesto la apología. Osvaldo, en lo que se reformó, yo entiendo que en vez del Consejo lo que van a ver son comisiones integradas. Juntas de disciplina. Juntas de disciplina, sí, por mismos integrantes del MP, fiscales. No juntas mixtas, no un esquema similar con el No, son juntas disciplinarias o conformadas con fiscales que lo que buscan estos es, juzgarse entre pares. Eso es uno de los temas que se buscó ahí, pero tienen que tener cierto tiempo de experiencia, no tienen que haber sido tachados anteriormente tampoco por alguna de estas sanciones que se han establecido. A mí me parece importante reflejar tres aspectos. Lo primero es que al separar a la capacidad que tenía el presidente de poder destituir por lo que quisiera a la Fiscalía, hemos ganado una libertad, digamos una independencia del Ministerio Público del poder central. Eso creo que es algo que hay que verlo en su justa dimensión. Somos un país acostumbrados a que papá presidente resuelva los problemas y entonces intervenía y podía meter las manos en la justicia. Hay que ver que el sistema de justicia es un sistema de gobierno. Y como sistema de gobierno tiene que tener su independencia en todos los sentidos. Ahora, efectivamente se van a venir crisis. Es que ese es el tema. Se van a venir crisis. Ahora tenemos otra discusión. Y es que si el modelo de nombramiento de estas personas es el adecuado para garantizarnos que sea el idóneo el que está ahí. Que no sean afines a la... Que no sean afines al poder, que no sean afines. Hay que discutir ahora de este modelo. Y luego de ese modelo tenemos que discutir también sobre el tema de la profesionalización de los fiscales para que por meritocracia después tengamos fiscales formados adentro del Ministerio Público. Es decir, vamos paso a paso. Pero yo creo que hoy se ha dado un paso al aprobar esta separación de esa capacidad que tenía el presidente de separarlo. Y con el tema del Consejo, yo creo que efectivamente el Consejo... podría haber tenido toda la nobleza en su existencia, yo creo que podría haberlo tenido,
pero nunca ha sido tan funcional como lo que se quería. Y cuando algo no ha sido funcional en el sistema, digamos, se plantea el tema de que si no está funcionando, pues lo evito, lo elimino, lo desaparezco, ¿no? A ver, y eso fue lo que creo que se valoró. Pero ahí en ese esquema, ¿usted cómo ve el hecho de esta independencia que se manifiesta con esta reforma para limitar? Porque no es tampoco que no se pueda, como se ha manejado, que no se pueda cesar a la fiscal. Es que ahora eso se vuelve más categórico, es decir, la causa tiene que ser muy específica y categórica. ¿Eso no brinda, a su juicio, un grado de independencia rescatable y digno de resaltar? Es correctísimo. Yo creo que esa reforma que se está planteando con la modificación que se hizo, porque no quedó como lo se planteó originalmente en la ley. No quedó. Hubo una reforma, claro, en el sentido de que efectivamente la modificaron los diputados. Y hay razón para hacerlo de igual manera. Pero vean, miren, yo insisto, vendrán crisis muy fuertes. Vendrán crisis internas, crisis políticas, porque el problema es que estamos partiendo de un solo hecho. Estamos partiendo del actual fiscal general, que es una buena fiscal. Pero ¿quién les asegura a ustedes que los próximos fiscales van a ser tan así de buenos? ¿O quién les asegura a ustedes que los controles que hoy ejerce CICIG van a seguir 25 años? Es imposible. Por lo tanto, vendrán crisis sumamente fuertes cuando esto posiblemente termine, entre 8 y 10 años, y tendremos que reinventar nuevamente el Ministerio Público. Por eso es que yo, desde un inicio, planteo que no debe ser el fortalecimiento de la figura del fiscal general, debe ser el fortalecimiento del Ministerio Público institucional. Y eso pasa por varias cosas. Uno, por ejemplo, la posibilidad de tener un fiscal general adjunto, que sea el encargado de la revisión de todos los casos. ¿Quién les asegura a ustedes que no son los asesores los que ven casos y los que le piden a los fiscales revisar casos? ¿Por qué tendrían que ver casos? Porque así Los es. fiscales adjuntos. Porque así es. Porque un solo fiscal, un fiscal, el fiscal general, no tiene acceso a ver todo. Claro. Necesita gente para estar revisando y viendo. Por lo tanto, yo creo que hay modelos que hay que tomar en cuenta y hay que ajustarlos a la realidad del país. La figura del fiscal general adjunto es una buena figura. La figura de un consejo asesor en el Ministerio Público, y no lo digo porque yo me quiera quedar en el Ministerio Público, a mí lo personal no me importa, me puedo ir mañana. Bueno, pero usted tenía intenciones de ser fiscal general. Pero es que eso es ser fiscal general, no miembro del Consejo. Claro. Eso llego por Pero si usted llegara a la Fiscalía General, ¿cómo ve esta operatividad que me busca ser aprobada? parece perfecta, pero yo creo que hay que hacer revisiones de fondo. Lo estaba planteando. Es decir, ¿cómo vamos a revisar esa comisión de fiscalización y de supervisión? Es muy complicado. Los nexos de amistad son muy grandes al interno de las instituciones. Y yo creo que todo eso es lo que hay que tenerlo bien claro. No crean ustedes que con una ley se resuelve el problema. Eso no es cierto. Hay una cosita, yo siento que hay una contradicción, porque justamente la crítica es esta figura individual en torno a la figura de la fiscal, pero establecer que es necesaria esta figura adjunta para la revisión de casos, es decir, yo entendería que la figura del fiscal como coordinador de la unidad o de una dependencia no pasa en sí por el trabajo que se desarrolla por cada una de toda la estructura orgánica de la fiscalía. Pero tiene que tener conocimiento. No, sí, por está eso bien. es que un fiscal general adjunto puede ser el elemento clave. Pero no genera una concentración peligrosa justamente por lo que usted dice en el tema de... Pero, por ejemplo, mire, revisen Latinoamérica. Es que el problema es que si uno no lo revisa y uno cree que una ley soluciona el problema, no es cierto. No, yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo. La ley no nos está solucionando el problema, ¿verdad? O sea, la ley es un paso, digamos, importante que nos va a permitir actuar dentro de un marco de legalidad para cambiar el sistema. Ese es un poco el sentido. Me parece que la figura del fiscal adjunto no ha sido discutida. Hay modelos que se pueden analizar y si eso es conveniente en el futuro, ¿por qué no discutir sobre implantarlo? Creo que en este momento hay un punto toral. Primero, como sociedad, CICIG y otros entes internacionales, entre la mayoría, nos han dicho, ustedes tienen un grave problema con el sistema de justicia. Ustedes tienen un grave problema, no tienen independencia en el sistema de justicia. Tienen un sistema de justicia corrupto. Tienen un sistema de justicia que no responde a los intereses de las mayorías. Tienen un sistema de justicia captado por pequeños grupos que solo buscan sus propios intereses. Entonces resuélvanlo. Y como sociedad no nos hemos metido a hablar de ese tema. No, ¿por qué? Porque no tenemos una sociedad formada sobre la importancia que tiene un sistema judicial como poder político, como poder de gobierno,
para poder mantener la paz social en este país. Los acuerdos de paz planteaban la transformación del sistema de justicia también. Entonces, este paso de marco de legalidad no es el cambio, es el inicio para que tomemos nosotros como sociedad la oportunidad de poder empezar a generar todos estos cambios y poner en crisis el modelo también. ¿Y la plata? Bueno, pero es que también a veces es un tema, ese es un tema que tenemos que ponerlo claramente en discusión, ¿verdad? Había una propuesta de reforma constitucional que decía asignarle obligatoriamente el 4% a la organización. Ley de juventud, se murió. Sí, todo lo que tenga que ver con presupuesto se muere inmediatamente. Ahora veamos, ¿cuál es el modelo de inversión que tenemos como país? Tenemos más presupuesto en instituciones que no tienen nada que ver con desarrollo social y que son instituciones altamente corruptas, y las instituciones que tienen que tienen que ver con salud, educación, vivienda popular, que lo hablábamos hace un ratito, tienen un presupuesto mínimo. Asistencialismo puro, ¿no? Entonces, el modelo de desarrollo que queremos para el país, ¿cuál es? No lo estamos discutiendo y hay que cambiarlo, nos está exigiendo un cambio. Tal vez no de fondo, pero sí nos está exigiendo un cambio. Y parte de ese modelo es el sistema de justicia. Y yo estoy de acuerdo en los cambios. Lo único que yo planteo es la institucionalidad. Aquí no se trata de figuras, se trata de la institución. Pero hablando de figuras... Porque la institución es permanente y los funcionarios son pasajeros. Mire, se los vuelvo a decir con absoluta verdad. No es cierto. La actual fiscal es una muy buena fiscal, pero no va a ser la eterna fiscal del país. Conceptualmente es finito el periodo, eso no se modificó. Pero ya que hablamos de instituciones y no de personas, había esa posibilidad que existía de que el presidente de la República destituyera al jefe del MP cuando le daba la gana, Sí. con o sin razón. No, yo estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo en esa reforma? Claro, ¿Creen ustedes que es la más relevante de esta reforma? Creo que era, por lo menos, muchos sectores de sociedad civil apuntaban a esa reforma Sí. como la más importante. La fiscal general, si no me falla la memoria, debería ser la número 5 o 6 de este periodo. Sí. y es la número 12. Es decir, cada presidente que entraba sacaba y ponía al fiscal que quería. Y eso ya nos da signos de impunidad o de poca transparencia. No, yo estoy Entonces, totalmente de creo acuerdo. que eso fue... Ella está sujeta, la fiscal, como bien lo decimos, la actual fiscal es muy buena, ella lo dijo, ¿no? Yo le juré a la Constitución, no le juré al presidente. Bueno, eso es lo que queremos, que esté sujeta al derecho, a las leyes y no al poder. ¿Y cómo ven que fiscales de distrito y de sección hayan perdido su inmunidad y ahora puedan ser sometidos a procesos en el ejercicio de sus labores? Y en contraposición a ¿Los un vulnera? alcalde o a un diputado que sigue manteniéndolo, por ejemplo, en el tema de la independencia y la certeza para hacer su trabajo. Me gustaría escuchar cómo lo ven. ¿Los vulnera o fortalece el Ministerio Público al no blindar a sus funcionarios y que no sean exentos también de... Tiene varias formas de analizarlo, ¿verdad? Por un lado podríamos decir, esa situación de poner vulnerable al fiscal de sección, al fiscal distrital, de ponerlo vulnerable puede hacer que se cuide más, porque quiere decir que puede estar sujeto más fácilmente a un proceso que lo pueda llevar a estar preso por un delito. O sea, lo puede poner vulnerable. Podemos verlo o analizarlo y decir, por las funciones que ejerce debería de tener un sistema de antejuicio que lo protege. Pero aquí hay un tema sencillo. Cuando se creó la ley de antejuicio en el periodo 2000-2004, lo que hacen en esa ley de antejuicio es inventarse un montón de funcionarios con antejuicios. La Constitución dice claramente quiénes tienen antejuicio, por el cargo que ostentan y la importancia que tiene y lo relevante que es. Pero de ahí, en la ley de antejuicio nos aparece cualquier cantidad de funcionarios diciendo y abrogándose que se tienen que cuidar. Uno de los temas, por ejemplo, que personalmente critico es que los candidatos a diputado, candidato a diputado y candidato a alcalde tengan antejuicio. O sea, le estamos dando 6 meses de impunidad, ¿verdad? Sin que siquiera esté ejerciendo un cargo donde esté administrando recursos. Por poner un ejemplo. Entonces, hay varias aristas para analizar ese tema. Yo creo que diste en el clavo. Yo creo que de alguna manera sí los pone vulnerables. Porque la realidad es que... Solo enfrentar el proceso ya es... Sí. Solo enfrentar un proceso es complicado para un fiscal. Y yo creo que sí, los coloca en una posición de vulnerabilidad. Pero hay un problema también de fondo y que muy bien lo planteaste. Y es que uno también tiene que tener absoluta claridad de que también hay redes de corrupción al interno del Ministerio Público. Claro. Y entonces eso pasa por algo que es fundamental, la propia investigación interna. Es decir, ese es el próximo paso que deberíamos de dar con la cooperación internacional y la CICIG. El entrar a estas instituciones, porque ya es tiempo para que efectivamente podamos dar mejores resultados en el futuro
institucionalmente. Yo vuelvo a plantearlo porque creo en la institucionalidad. Los funcionarios, yo he sido funcionario una vez, varias veces, pasajeritos, muy corto tiempo para estar en gobierno muchas veces. Y aunque ese periodo sea largo, igual tienen En cualquier fecha momento, de caducidad, sí, y la institución y la persiste. presión es permanente, ahí está, y se va a quedar siempre. ¿Y qué expectativa tienen de las enmiendas que todavía pueden plantearse en el Congreso? Bueno, de las que hacen falta ya poco, porque prácticamente lo más Salvo que salga algo de la chistera por ahí, ¿no? Sí, solo que salga, pero de ahí lo más difícil fue discutido y fue aprobado. De hecho, creo que tuvo muy buena lectura al final de cuentas quien les haya llamado o quien les haya dicho a los diputados de Defensa de Nación y les haya dicho no se salgan, Sí. porque le van a armar no solo clavo a ustedes, sino se están armando clavo también al Ejecutivo, al presidente. Y fue bueno también que los demás bloques presionaran para continuar con la discusión. Yo creo que eso fue un buen manejo político al final que tuvieron. Y eso se aprovechó para poder solventar esos temas delicados de discusión y se aprobaran. Remoción, eliminación del Consejo, la creación ya está creada el tema de juntas de disciplina, por lo menos ya lo aprobaron. Y los temas que vienen ahorita son un poco más pasajeros, son un poco más que le van dando contenido a esas grandes reformas. Así que yo creo que prácticamente el martes, esperemos, deberíamos tener estas enmiendas ya aprobadas, esta reforma y poder hablar de una Yo no sola quiero vez. dejar de preguntar esto, pero entendemos que la ley no resuelve el problema solo con su existencia. No lo Ahora, resuelve. pero así tengamos una muy buena ley que esté cerca o aporte mucho para resolverla. También estamos claros que si aquí no se toca el tema del financiamiento de la justicia, podemos, o sea, esa ley no sirve para nada. Así es. Así es, eso está muy Es claro. que así es. Eso Pero miren, yo quiero plantearles algo antes de que finalicemos. Y es que toda la reforma del sistema de justicia tiene que ser atada a la reforma del sistema de seguridad. Si no, va a ser totalmente infuncional. Porque con un desequilibrio en el sistema penitenciario afecta todo el sistema de justicia. Por lo tanto, pensar solo en solventar un problema, olvidando, por ejemplo, el tema que veníamos platicando, el tema de la creación del Ministerio de Seguridad o la reforma policial, como ustedes quieran plantear y decirlo, el tema del sistema penitenciario, el tema de empresas privadas de seguridad, que son temas de forma, migración, que son temas de fondo. Prevención. Si no resolvemos todo el entramado que existe en el tema de seguridad y justicia, porque la policía está atada al Ministerio Público. Y si no se resuelve el problema de la investigación criminal en la Policía Nacional, no se va a resolver. Pero vamos paso a el problema paso, del ¿no, don Ministerio. Julio? ¿Perdón? Paso a paso se va avanzando. Hoy es un paso, la ley orgánica del Claro, Ministerio Público. pero lo que no podemos es olvidarlo. O creer que este es O creer que, la panacea de todo. esta es la solución y la panacea de todo. Pero podemos apostarle a que la meta no es tener muchos condenados. La meta es atacar causas desde prevención y cosas así estructurales. La meta no es tener las cárceles llenas. El tema no es derecho penal. Aquí el tema son condiciones sociales de vida adecuadas que permitan disminuir cuestiones de criminalidad. No resolviendo las cárceles vamos a solucionar esto. Es muy cierto, el sistema de justicia penal está concatenado. Aquí viene un punto, la ley del régimen penitenciario 2006, vigencia 2007, no se ha implementado. No. 2016. Entonces, también tenemos que velar por eso. Si aprobamos las leyes, hay que implementar la legislación. Si no se implementa la legislación, tampoco podemos pedir que todos los cambios vayan avanzando. Yo en cambio lo veo en la centralización del Ministerio Público. Estamos hablando de una ley orgánica del MP y el MP no tiene presencia en todo el país, está muy No tiene reducida su presencia. 33% Claro. del territorio nacional. Y hablamos de es muy impunidad poco. también, Sí. de los casos que logran llegar a un proceso judicial, no digamos condenatorios. Pero no solo En se me pega, delitos ¿cuántos contra la vida policías es hay por habitante? 4.8%. Usted hablando, si está hablando de 6.000 casos, está hablando 5 por 6, 30, 300 casos se investigan. Claro. El resto, no Bueno, pero pasa si la gente no tiene que comer, creo que va a ser muy difícil pedirle que tenga acceso a la justicia. fiscalía, ¿no? A justicia. Creo que tenemos que empezar Señor, por qué allí. interesante discusión. Muchas gracias por plantearnos sus posturas y con ustedes también podríamos hablar de cárceles porque hoy se anunciaron 3 nuevas construcciones o 3 construcciones, pero será para otro programa. Gracias. Vamos Gracias a a ustedes. escuchar a Rocío que tiene lectura de sus comentarios en redes sociales. Hola, muy buenas noches. Hablamos en este momento sobre las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público y nos interesa mucho saber sus comentarios en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Hermer Palencia. Como siempre, las leyes emanadas del Congreso son una de cal y una de arena con el objeto de entrampar los procesos. Quique Chapín. Deben existir cambios de forma y de fondo. Si no, estaremos permitiendo que cualquier funcionario haga lo que quiera. Huicho Muñeco. Excelente discusión de las reformas a la ley del Ministerio
Ministerio Público. José Luis, gran error cometieron hoy, nadie lo vio, empoderar a una persona más, no a la institución. Cristian Ulate, las políticas criminales las dicta el Congreso mediante leyes penales. Fiscal General dicta políticas de persecución penal. Mónica Dávila, Consejo Ministerio Público no fue lo funcional para lo que fue creado. Eran campos de interés internos y externos. Noticias E5. Siempre hay un elegido idóneo para un grupo. El problema es el elegido idóneo a qué grupo representa. Y Maripaz, aquí solo nosotros vamos a salir perdiendo. Ahora es momento de ir a una pausa comercial y al regresar mucho más.